¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarnos a la participación en este foro que se está organizando desde una perspectiva jurídica al acontecimiento único que estamos viviendo en este momento con la enfermedad que se ha catalogado como de atención prioritaria con el tema del COVID-19. Yo les voy a platicar un poquito sobre la perspectiva laboral y las relaciones laborales que nos tienen al día de hoy frente a nuestros trabajadores como patrones y o como trabajadores desde un punto de vista tanto federal como estatal. ¿Por qué quiero tocar el punto estatal? Bueno, nosotros estamos en Jalisco y como recordaremos de las últimas semanas, se han tomado decisiones tanto en materia federal como en materia estatal, desde mi punto de vista un poquito desorganizadas, pero encaminadas al mismo objetivo, ¿no? Tenemos que recordar que como patrones, el bien jurídico tutelado en este momento es la salud de nuestros trabajadores. En ese sentido, me gustaría comenzar un poquito, a lo mejor mis compañeros ya abundaron en ese tema, a los antecedentes, efectos laborales que nos tienen en este momento parados, con efectos al día de hoy. Sería, pues bueno, recordemos desde diciembre, enero, lo que hemos estado viviendo en materia de salud a nivel mundial y en particular en México, lo que nos ha emitido nuestras autoridades laborales en materia de regulación y avanzando un poquito desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, es que se reconoce a esta enfermedad como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el 11 de marzo. El Consejo de Salubridad General, que sesionó el 19 de marzo, pues determinó que esta es una enfermedad que requiere la atención prioritaria por parte de todos los sectores. Avanzando desde el 11 de marzo hasta el 24 de marzo, pues emitieron una serie de recomendaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el presidente de la República, actuando en seguimiento a las recomendaciones que le emitía y a la orden que le emitía el Consejo de Salubridad General. Estas recomendaciones que se emitieron en su momento, los acuerdos del 24 de marzo, sin duda nos dejaban en una situación de incertidumbre jurídica en cuanto a la interpretación que le teníamos que dar desde el sector privado. Desde el sector público se instruyó de manera inmediata al cierre de ciertas oficinas, pero en el sector privado nos dejaba en un poquito de situación vulnerable en cómo actuar, sobre todo en la situación hacia con nuestros trabajadores. Recordemos que no fue sino hasta en 2012 cuando se incorporó la regulación laboral, efectos que puede llevar el tener una suspensión general de labores en las relaciones de nuestros trabajadores individuales y colectivas. Y en ese momento se incorpora la figura de la suspensión general de labores, teniendo como consecuencia que el efecto es que se suspendan de manera inmediata las relaciones de trabajo y en consecuencia entre el pago de un subsidio, una indemnización que será topada al salario mínimo general vigente a 30 días, es decir, los patrones podían acogerse a este beneficio, pueden acogerse a este beneficio siempre y cuando exista por parte de la autoridad la declaratoria de suspensión general de labores a través de la declaratoria de contingencia sanitaria. Muchos expertos en salud decían, sí, es que ya de momento se expidió la declaratoria de contingencia sanitaria. Hubo abogados que en su momento lo quisieron interpretar de esa manera, y después de una semana que nos han tenido en idas y vueltas con esta interpretación que le tenemos que dar al efecto con nuestros trabajadores, más las publicaciones y los acuerdos que el Ejecutivo Federal nos ha hecho del conocimiento, pues se determina hasta después de una semana, el día de ayer, con la serie de preguntas y respuestas que emite la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En particular, me voy a remitir a la pregunta número 11, donde señala la autoridad que no podemos interpretar que al día de hoy se haya emitido una declaratoria de contingencia sanitaria, en particular por la autoridad competente, que tendría que ser el Consejo de Salubridad General, que, ojo, sesionó el 19 de marzo, pero no es así, sino hasta el 26 de marzo, donde se nos da esta aclaración que de ninguna manera existe una declaratoria que involucre el pago de un salario mínimo topado a 30 días. En ese sentido, pues, en este periodo de tiempo donde hubo esta incertidumbre jurídica,
¿qué es lo que los patrones hemos estado obligados a hacer? Pues bueno, número 1, acatarnos a la publicación de la jornada de sana distancia que nos exigen las autoridades. Esto es a llevar a cabo en su totalidad todas las medidas de sanidad que nos exigen las normas en nuestros centros de trabajo. Número 2, suspender la asistencia a los centros de trabajo a las personas que tengan grupos, a los que se catalogan como grupos vulnerables, es decir, mayores de 65 más, personas con riesgos a desarrollar enfermedades graves de hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, diabetes, etcétera, y todas aquellas personas que presenten un sistema inmune suprimido, embarazadas o periodos de lactancia. Este grupo de personas vulnerables definitivamente se tienen que ausentar del trabajo. Aquí la recomendación sería, pues bueno, no obstante que es una publicación federal y una orden de carácter estricto, pues sí se sugiere documentar con estas personas su ausencia laboral y, ojo, estarán siempre al goce íntegro de su salario y de sus prestaciones laborales. En segundo punto está el considerar ya los roles en los centros de trabajo de la atención del resto del personal, porque no podemos parar la economía. También el presidente ha estado muy insistente en que no paremos la economía, en que sigamos con nuestras actividades económicas en la medida de lo posible, cumpliendo siempre con las medidas de sanidad. En segundo lugar, tenemos que aquellos que no seamos vulnerables y que tengamos que seguir trabajando, limitándonos a no tener los espacios con más de 100 personas, pues sí comenzar a celebrar convenios de reducciones de jornadas de trabajo y o de suspensión y o de adelanto de vacaciones para evitar que estas personas, número 1, se trasladen al centro de trabajo, número 2, se limite a un grupo de trabajo mucho más limitado y evitemos las aglomeraciones. De momento, les recuerdo, no estamos ante una declaratoria de contingencia sanitaria que nos permita acogernos a la indemnización. Por lo tanto, y con el ánimo de no detener la economía y los centros de trabajo que operan, pues sí necesitamos ser muy cuidadosos en la documentación que tenemos con nuestros trabajadores. Uno, evitar en la medida de lo posible que las personas de grupos vulnerables asistan, esto ya es una orden. Número 2, evitar el máximo de 100 trabajadores por centro de trabajo. Y número 3, promover en todo su aspecto el trabajo en casa cuando la naturaleza del trabajo así lo permita. En el Estado nos están invitando a tener un periodo de aislamiento. Ojo, tampoco esto significa que por orden estatal estemos ante una suspensión de relaciones de trabajo, sino que nos está invitando al periodo de aislamiento, por lo que también nos tenemos que acoger a respetar las relaciones de trabajo vigentes, como las tenemos en nuestros contratos individuales de trabajo y colectivos, y en implementar las medidas que se consideren necesarias para evitar la conglomeración en los centros de trabajo a través de los diferentes mecanismos que la propia ley nos permite, validándolo obviamente con la Comisión de Seguridad e Higiene que se tenga establecido en el centro de trabajo. No perdamos de vista que también tenemos que cuidar la filosofía de las empresas, aquellas que son translacionales y que no pueden detener su actividad económica por el bien del país y de sus trabajadores, pero sí acogernos a cuidar en todo aquello la relación de trabajo y la salud de nuestros trabajadores, evitando en la medida de lo posible el exponer la salud y el contagio. Creo que de momento ha quedado claro la situación en la que nos encontramos. Tenemos que evitar las sanciones que nos pueden imponer tanto las autoridades de seguridad social, al no entrar las cuotas, al no reportar las altas y las bajas de nuestros trabajadores. En materia del trabajo, las sanciones que nos impone la Secretaría del Trabajo en cuanto a no cuidar y acotar el cuidado de salud que le tenemos que dar a estos grupos vulnerables a través de sanciones económicas. Y tercero, pues por parte de COFEPRIS o de la Secretaría de Salud en cuanto a la posible clausura si no llevamos y no respetamos aquellas medidas de sanidad en nuestros centros de trabajo. Hay lineamientos que expidió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 20 de marzo, si no me equivoco, que se tienen que seguir al pie de la letra y que también nos marcan ciertos parámetros para poder distinguir el nivel de contagio al que estamos expuestos según la actividad económica de nuestras empresas. Eso nos va a permitir medir
cuáles son aquellas actividades que no son prioritarias para el centro de trabajo y que de manera inmediata nos exigen una revisión y planeación para o suspender esa actividad que no es prioritaria o limitarla al menor número de trabajadores posibles. Espero que la información que les comparto sea de utilidad y que les dé claridad en esta incertidumbre que hemos tenido tanto en materia federal y estatal desde el 11 de marzo, como le mencioné, hasta el día de ayer. Creo que por fin tenemos claridad en cuanto a si estamos o no en una declaratoria de contingencia sanitaria que nos permita una suspensión general de labores. Le voy a ceder la palabra al resto de mis compañeros para continuar con esta exposición. Gracias. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.